Más de 20 millones de registros de datos personales de ecuatorianos fueron filtrados. Se trata de información importante de los ecuatorianos, información personal, también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y nos acompaña en esta tarde Diego Beltrán. Él es integrante del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos Personales. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto, Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Un momento realmente impactante para los ecuatorianos, ¿no? Que toda esta información se haya filtrado, información de 20 millones de ecuatorianos, 20 millones porque algunos están ya muertos, pero impacta de verdad. ¿Qué tipo de información es la que contaba esto? O sea, dicen información personal de los ecuatorianos, alguna que salió del BIES, otra que salió de AEADE, que es la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. ¿Qué tipo de información es la que se filtró en realidad? Bueno, los datos que se han filtrado, que fueron hallados a través de esta labor investigativa que hicieron dos expertos en seguridad, son los que calificamos o se conocen como datos de carácter personal. Los datos de carácter personal, digamos, desde el punto de vista técnico legal, son todos los datos que pueden hacer a una persona identificada o identificable. Esto significa, por ejemplo, nombres, números de cédula, que son los más tradicionales, pero, por ejemplo, placas de vehículos, hábitos de consumo, son también datos de carácter personal porque permiten hacer justamente una identificación, una correlación entre la información y la persona. Entonces, los datos que fueron hallados justamente en este drive, básicamente en este espacio de alojamiento en Miami, contiene digamos, un volumen de información que es realmente escalofriante, por dos motivos. En primer lugar, cuando ha habido filtraciones de información, por lo general se accede a 1, 2 o 3 datos de carácter personal de una persona que no permiten realmente una actividad con mayor impacto en la vida personal del titular de ese derecho. Pero el volumen de información que en este caso fue hallado sobre la totalidad de la población ecuatoriana, como tú mencionas, son 20 millones de datos sobre los 16 punto pico de ecuatorianos que hay, incluyendo niñas y adolescentes. Incluyendo personas ya fallecidas. E incluyendo personas fallecidas. Entonces, por eso son 20 millones de datos. Pero el tema es que la profundidad o el contenido de esta información es sumamente amplio. Fuera de los datos de carácter personal tradicionales, como te decía, número de cédula, nombres, dirección, teléfono, entre otros, sí se ha podido extraer información aparentemente de orígenes públicos, pero que son altamente sensibles, como por ejemplo información financiera del BIES, información del SRI. Información de qué auto tienes. Por ejemplo, y eso está asociado directamente con la persona y con la dirección donde la persona reside. Y por otro lado, también como fuentes privadas estaría posiblemente la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, de donde se extrae esta información adicional. Ahora, yo me pregunto, normalmente se oye que se filtran los datos personales de la gente, como tú decías, el número de cédula, el nombre, mucho para uso de marketing. Por eso es que a veces nos llegan mensajes que uno no sabe de dónde, ¿por qué me llega a mí este mensaje, no? Correcto. Y es porque, claro, tu información personal o tu información de tu correo electrónico, tu nombre, se ha filtrado para uso de marketing o de publicidad. Pero cuando pasa esto, lo que tú has dicho, en donde se ve ya algo que es extraño al decir que los datos son más profundos, saben mi situación financiera, saben mi dirección, saben qué auto conduzco, ¿para qué son utilizados esos datos? Tú tocas algo súper importante, Gisela. En primer lugar, hay un tratamiento, digamos, a toda la actividad que se hace alrededor de los datos de carácter personal, recolección, almacenamiento, transferencia, comercialización, se le da el nombre genérico de tratamiento de datos de carácter personal, y quienes los hacen se les denomina encargados del tratamiento. Entonces, esos encargados siempre tienen deberes y responsabilidades respecto de los titulares del derecho. Esto es un concepto súper importante, Gisela, que tenemos que tener claro. Nosotros no somos dueños de nuestros datos, somos titulares de nuestros datos. Es decir, es parte de nuestros derechos el mantener el control sobre los mismos. Eso no significa que no podamos conceder, por ejemplo, o consentir, mejor dicho, en la utilización de esos datos con fines por ejemplo, el banco. Exactamente, para mejorar productos, mejorar servicios. Eso es un fin legítimo del tratamiento. Pero cuando el encargado del tratamiento, aquella entidad pública o privada, o una empresa particular, recopila esos datos y no los trata con la debida seguridad, confidencialidad y anonimidad, pues
está incurriendo en cambio ya en una vulneración del derecho de protección de datos de carácter personal. En este momento estás diciendo entonces que el BIES y también AEADE incurrieron en una vulneración de nuestros derechos. Es posible. ¿Por qué? La Constitución ya desde el 2008 reconocía en el artículo 66, numeral 19, el derecho de todos los ecuatorianos a la protección de sus datos de carácter personal, que solo podrían ser tratados, como te decía antes, con el consentimiento del titular. Eso está bien. La Ley de Comercio Electrónico, Firma Electrónica y Mensajes de Datos, que data del 2002, desde hace 17 años, también consideraba la protección de datos de carácter personal. Entonces, hay un marco jurídico existente que obviamente tiene que ser actualizado y potenciado con la nueva Ley de Protección de Datos de carácter personal. Pero cuando estas empresas hacen una entrega, una transferencia o un movimiento de esos datos sin tu consentimiento y sin tu conocimiento, entonces podrían estar incurriendo en una violación del derecho. Ahora, yo no tengo información, y de la prensa no he podido aún obtenerla, de que la información que recabó esta empresa, la empresa privada cuyo servidor fue, tenía la vulnerabilidad. Novastart. Exactamente. No tenemos información sobre si la información le fue entregada de manera voluntaria. O fue robada. O fue sustraída por la empresa. Ojo, tampoco se evidencia, digamos, de la información que esta haya sido hecha disponible en lo que se conoce como el dark web, ¿no? Todo el lado oscuro del Internet, que no necesariamente es ilegal, ojo con eso, pero que es accesible a Raimundo y todo el mundo, que la información haya sido puesta a disposición de la colectividad por un hackeo. Ojo, de hecho, la mayoría de las fuentes noticiosas por el momento están hablando más bien de un servidor no se ha confirmado, mal configurado. No se ha dicho. Ajá. Pero, ¿cómo recabó la empresa privada? Esa información sí es clave para determinar si es que lo hizo a través de una actividad ilegal de la empresa privada, es decir, recabar los datos sin el consentimiento del BIES, del SRI o del registro civil, o si es que el registro civil, el BIES o estas entidades le entregaron esa información. Y el hecho de que en horas de la madrugada hayan sido ya liberados los representantes justamente de esta empresa Novastart, que es la que es dueña de el servidor en Miami, que tendría toda esta información de los ecuatorianos, ya fueron liberados. Está abierta la investigación, sin embargo han sido liberados. No se ha dicho absolutamente nada, pero yo creo que aquí el asunto más importante, porque oímos siempre este tema del robo de la información, de que se filtra en ciertas ocasiones información no solo de personas cualquiera, sino de instituciones importantes en el Estado, no solo aquí, sino en otros países. Pero lo que a mí me preocupa es que esto evidencia lo vulnerables que somos o lo vulnerable que es nuestra información. Porque si es que es así tan sencillo y pueden hacer con nuestra información lo que les da la gana, robarla, venderla o transferirla, eso quiere decir que yo soy una persona mucho más vulnerable para que me secuestren, para que sepan dónde estoy o dónde están mis hijos, dónde estudian, en qué auto voy, si tengo o no tengo dinero. Entonces me vuelvo mucho más vulnerable a cualquier tipo de agresión. Así es. A ver, aquí hay un doble efecto y hay una reflexión súper importante que hay que hacer. En primer lugar, tú has topado en un tema clave. Todavía no existe una conciencia ni de nosotros como usuarios y titulares de estos derechos, ni de las entidades públicas que están llamadas a resguardarlos, ni de las entidades privadas que hacen el tratamiento sobre la importancia y la sensibilidad de los datos de carácter personal. Todavía la gente tiene este sentido de desprendimiento entre lo que ocurre en el entorno digital y en el entorno real. Entonces, lo que ocurre en la pantalla, creen que se queda en la pantalla y que no tiene efectos, como se denomina digamos de manera técnica, efectos cinéticos, es decir, efectos en el mundo real. Pero cuando tú revelas datos de estas características, de esta profundidad y de estas características, lo que estás dando es básicamente en bandeja de plata un volumen de información que te hace muy susceptible de un ataque en el mundo real. Secuestros, extorsión personal o corporativa, hurto de secretos comerciales, evidentemente fraude electrónico, suplantación de identidad, entre otras cosas. ¿Qué hacemos? Porque ya se nos desborda este tema. Verás, mira, a ver. ¿Cómo nos protegemos? Yo creo que hay varias dimensiones desde las cuales esto se debe abordar. En primer lugar, el gobierno sabemos que ha dado un paso importante a través de la confección de una ley de protección de datos de carácter personal, porque sin marco normativo, pues el Estado tampoco puede actuar. No creemos que es la única solución, porque una ley, por bonita que esté, por bien redactada que esté, mientras no se ejecute, no simplemente y no se judicialice en caso de su vulneración, pues queda en letra muerta. Como el derecho penal no ha impedido los homicidios, la ley de protección de datos personales no va a impedir este tipo de vulneraciones a menos que esté acompañado de una política adecuada de implementación de la misma. En segundo lugar, yo creo que lo más importante es un proceso de concienciación. Gisela, no solamente de medios de comunicación, de las entidades públicas, de entidades privadas y de los usuarios sobre la importancia de sus datos.
Hoy por hoy se considera que la información y los datos de carácter personal son el nuevo petróleo. Es decir, todos los servicios de los cuales nosotros nos beneficiamos a nivel de tecnología, correos electrónicos, mensajería instantánea, redes sociales, no son gratuitos. La mercadería somos nosotros mismos. Entonces, porque esa información es sumamente valiosa para empresas que desarrollan productos y servicios que hacen una utilización legítima de estos datos. Pero cuando nosotros no hacemos una exigencia adecuada de que nuestros datos sean tratados de una manera adecuada, nos vemos expuestos a este tipo de vulnerabilidades. Y si es que vamos a estar en discusión, por ejemplo, el tema de reconocimiento facial, cuando que el dato biométrico es parte de los datos de carácter personal, si no es el día de mañana el SRI, sino el IES, que ha implementado el reconocimiento facial como una tecnología para el mejoramiento de los servicios, y esa base de datos es vulnerada, pues entonces ya no solo tendrán mi nombre y mi cédula, sino los datos sobre mi rostro, mi huella dactilar o mi córnea. Entonces, si es que no existe una conciencia de la importancia y de la sensibilidad y sobre todo los efectos derivados que una vulneración de este tipo de datos puede tener, no vamos a progresar hacia ninguna. Esto volverá a pasar, así es. Yo le agradezco muchísimo, Diego, interesantísima la conversación, me hubiera gustado tener más tiempo, lo volveremos a invitar porque creo que estos temas hay que hablarlos, no solo por el hecho coyuntural que acabamos de vivir los ecuatorianos de esta filtración de nuestros datos, sino porque es importantísimo conocer lo que debemos hacer y cómo debemos cuidarnos para evitar que estas cosas nos pasen. Diego Beltrán, integrante del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos Personales, muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Aquí me despido, muy buenas tardes y gracias por su compañía. Nos vemos mañana.